Lo que estás a punto de ver no lo vas a encontrar en la prensa oficial, ni en Alpine TV, ni en las entrevistas armadas de los equipos. Porque esta historia, sí, esta, es la que querían ocultar bajo la alfombra. ¿Por qué se fue Bruno Oux de Alpine? ¿Qué hay detrás de su salida silenciosa? ¿Y cómo eso puede cambiar para siempre la carrera de Franco Colapinto? Esta no es una historia cualquiera. Esta es una trama de traiciones internas, egos al rojo vivo y un piloto argentino que podría terminar destruyendo a una escudería entera con una sola decisión. Y si pensás que esto es solo una nota más de Fórmula 1, espera. Porque esto es un escándalo sin retorno, y empieza ahora. La noticia cayó como una bomba en medio de un paddock ya caldeado por traiciones silenciosas, egos desatados y contratos que cambian de manos como cartas marcadas en una partida clandestina. Matt Oux ha sido apartado de Alpine. Pero esto no es solo una reorganización más en la política interna de un equipo tambaleante. No. Esta es una grieta que amenaza con tragarse al proyecto entero. Porque Oux no era un simple nombre en el organigrama. Era el único escudo real que protegía a Franco Colapinto dentro de un sistema que nunca lo quiso del todo. Su salida no es solo una pérdida administrativa. Es una declaración de intenciones. Y lo que parece un movimiento más en la ajedrecística lucha por el poder, podría ser en realidad el principio del fin para el argentino en la estructura de Enstone. Matt Oux, ese británico con más calle que protocolo, había llegado a Alpine con una agenda clara: renovar la academia, oxigenar las decisiones, darle espacio a talentos frescos, y apostar por nombres que los peces gordos preferían ignorar. Uno de esos nombres era Franco. Desde el primer día, Oux vio en él algo que el resto no quería ver. Quizás por prejuicio, quizás por ceguera. Pero mientras algunos lo señalaban como solo un piloto de marketing latinoamericano, Oux veía el fuego. La velocidad cruda. El hambre de gloria. Y apostó por él cuando nadie más lo hacía. Lo defendió en las reuniones. Lo impulsó en las sesiones técnicas. Lo colocó estratégicamente en proyectos de visibilidad. Y por eso, los enemigos de Franco eran también los enemigos de Oux. La pregunta, entonces, es brutal. ¿Por qué lo echan ahora? ¿Qué se rompió entre bastidores? Las versiones oficiales hablan de reestructuración interna, de alineación de objetivos, de cambios estratégicos para reforzar el futuro de la marca. Palabras vacías. Titulares reciclados. Nadie cree eso. Ni siquiera los que lo firmaron. Porque la verdad se cuece en otro lado. En los pasillos, en las miradas cruzadas, en los silencios incómodos. Porque desde hace meses, Oux venía molestando. Su estilo directo, su falta de miedo al conflicto, su insistencia con pilotos como Colapinto o Víctor Martins, incomodaban a las jerarquías más conservadoras de Alpine. Querían otra cosa. Algo más manejable. Más alineado. Más europeo. Y entonces, cuando la tensión ya era insostenible, vino la jugada sucia. Una reunión secreta. Una votación entre ejecutivos. Y la sentencia final: gracias por los servicios prestados, pero tu etapa ha terminado. Así, sin más. Sin medalla, sin aplauso. Solo un portazo simbólico. Pero el ruido de ese portazo aún resuena, y la onda expansiva podría arrasar con todo. Porque el sistema que Matt sostenía era mucho más frágil de lo que parecía. Y ahora que se ha ido, la cacería ha comenzado. ¿Y qué pasa con Franco en todo esto? Esa es la gran pregunta que ahora retumba en cada rincón del automovilismo argentino. Porque Colapinto, que venía construyendo su sueño con uñas, sangre y talento puro, ahora se queda sin su principal aliado en la estructura que prometía llevarlo a la Fórmula 1. Y el timín no podría ser peor. En pleno año de evaluación, con la presión de mostrar resultados, con el run-run de otros candidatos como Jack Doan acechando en cada curva, ahora Franco queda solo ante una cúpula que no lo mira con los mismos ojos. Lo que hasta hace unas semanas parecía un plan firme: entrenamientos con Williams, crecimiento en Fórmula 2, imagen en alza, respaldo interno, hoy empieza a tambalear. Porque los nuevos jefes no tienen vínculos emocionales con él. No tienen interés en justificar la inversión. No lo ven como proyecto estratégico. Y eso, en la Fórmula 1 actual, es una sentencia de muerte disfrazada de indiferencia. No te sacan. Te dejan morir por desnutrición deportiva. Te quitan recursos. Te congelan los apoyos. Y cuando no sumas resultados, te señalan como una decepción. Y la estrategia ya se empieza a notar. Reuniones canceladas.
Silencios donde antes había feedback. Promesas que no se renuevan. Incluso, según fuentes cercanas, ya hubo una advertencia directa. Aprovecha lo que queda del año. No hay garantías para 2026. Así, sin anestesia. Porque sin Hux en la mesa, Franco pasa a ser un número. Y los números sin padrino no llegan a la cima. Pero ojo, que Colapinto no es un piloto común. No es de los que se derrumban a la primera tormenta. Su historia es de lucha constante. De dormir en el suelo. De correr con equipos sin presupuesto. De ganar carreras en campeonatos donde era el tapado. Y eso significa que, aunque el panorama sea oscuro, todavía tiene cartas que jugar. Porque su base de fans es salvaje. Porque en Argentina se ha convertido en un símbolo de resurgimiento automovilístico. Porque los sponsors que lo siguen, lo hacen con fe ciega. Y porque sabe que, si logra un par de resultados demoledores en F2, las puertas pueden reabrirse por la fuerza del talento. Ahora bien, ¿es Alpine el lugar adecuado para que eso ocurra? Esa es la duda que empieza a rondar entre sus asesores. Porque si la estructura no lo respalda, ¿para qué seguir ahí? Y ya hay voces que susurran una palabra casi prohibida hasta hace poco: ruptura. ¿Y si Franco rompe con Alpine? ¿Y si se va por otra vía? ¿Y si busca el sueño de la Fórmula 1 con otra bandera, con otro aliado, con otro escudo? Nadie lo dice en voz alta todavía, pero el rumor ya existe. Y en este deporte, los rumores son más peligrosos que las declaraciones oficiales. Porque esto no es solo una historia de despidos. Es una batalla por el futuro. Y Franco Colapinto, el pibe que soñaba desde Pilar con llegar al Olimpo de la velocidad, ahora está más expuesto que nunca. El fuego arde. Y las próximas semanas serán una guerra silenciosa de decisiones que definirán su destino. La Fórmula 1, como todos sabemos, no perdona. Y mucho menos a los que se quedan sin protección. La salida de Mato Hux no solo dejó a Franco Colapinto huérfano de influencia en los despachos de Alpine, sino que activó una maquinaria silenciosa de sabotaje interno. Porque donde antes había un escudo, ahora hay un blanco. Y los cuchillos, que ya estaban afilados, ahora vuelan sin control. El argentino, con apenas 21 años, se encuentra atrapado en una red de fuego cruzado donde ya no basta con manejar rápido. Ahora tiene que sobrevivir políticamente, esquivar traiciones, y demostrar que no es solo un proyecto de marketing. Tiene que hacerlo todo al mismo tiempo. Y eso, en este circo despiadado, es casi imposible. En las últimas horas, varias señales inquietantes comenzaron a salir a la luz. La más brutal, sin dudas, fue la eliminación súbita de Colapinto de varias piezas promocionales internas del programa Alpine Academy. Un detalle que parece menor, pero que es el típico paso 1 en la estrategia de desvinculación progresiva. No estás despedido, no. Pero te empiezan a borrar. Te sacan de los pósters, te omiten en los informes, te relegan en los comunicados. Y cuando ya nadie se acuerda de vos, simplemente te dejan ir. Como si nunca hubieras estado. A Franco, lo están invisibilizando desde adentro. Como a un enemigo. Como a un obstáculo que conviene quitar del camino sin hacer ruido. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué hay detrás de este cambio tan repentino? Porque Hux se va, sí, pero hay quienes creen que su salida fue impulsada por algo más grande. Una teoría empieza a cobrar fuerza en los pasillos de Enstone. Alpine habría recibido presión directa de inversores internos para reevaluar el perfil de su academia de pilotos. Y eso, traducido al lenguaje real, significa: apostemos por pilotos que representen mejor nuestra visión de marca. En otras palabras, europeos, blancos, políticamente correctos. Una visión antigua, retrograda, peligrosa, pero real. Franco, con su impronta latina, su carácter frontal, su aura de héroe popular, no encaja en esa foto perfecta de catálogo corporativo. Y por eso, empieza a sobrar. La llegada de nuevos actores a la estructura, en reemplazo de Hux, solo profundiza la tormenta. Uno de ellos, según se filtró, es un ejecutivo que viene del mundo del marketing digital y que jamás gestionó un equipo de desarrollo de pilotos en su vida. ¿Y quién es su nuevo favorito? Nada menos que Jack Doan, el piloto australiano con apoyo directo de Liberty Media, quien además tiene vínculos estrechos con la familia de Toto Wolff y un lobby brutal dentro del paddock. Para colmo, Doan también está vinculado al entorno de Alpine, pero con una diferencia abismal: es el proyecto oficialista. El que representa lo que los jefes quieren mostrar.
El que tiene detrás a toda una maquinaria de relaciones públicas y contactos que pueden cambiar narrativas con una simple nota en la BBC o una cena en Mónaco. Franco lo sabe. Lo siente. Lo huele en el ambiente. Cada día que pasa, el margen se achica. Ya no puede fallar. Ya no puede tener un fin de mediocre. No puede quedarse fuera del top 5. No puede equivocarse ni una vez más. Porque ahora, cualquier error no será evaluado como un proceso normal de crecimiento, sino como una excusa perfecta para echarlo. El margen de error es cero. Y eso no solo presiona, desgasta. La mente de un piloto necesita claridad. Confianza. Saber que tiene un equipo detrás. Hoy, Colapinto corre con la espalda descubierta. Y en Fórmula 2, eso es una sentencia. Pero la tensión va más allá del rendimiento. Porque hay un problema que nadie se atreve a nombrar en público, pero que todos conocen en privado. La interna política dentro de Alpine está podrida. Hay facciones enfrentadas. Ego contra ego. Y en el medio, los pilotos son fichas intercambiables. Mato Hux era el único que mediaba, que ponía orden, que tenía autoridad real. Su ausencia ha dejado la puerta abierta a una guerra de poder sin control. Y Colapinto, que nunca jugó en esa liga sucia de pasillos oscuros, ahora está atrapado en un juego para el cual no lo entrenaron. Un juego donde lo técnico importa menos que lo simbólico. Donde no gana el que acelera mejor, sino el que sabe moverse entre tiburones. Y mientras todo esto ocurre, Franco mantiene el silencio. Un silencio que muchos interpretan como debilidad, pero que en realidad es pura estrategia. Porque si hay algo que este pibe ha demostrado desde que dejó la Argentina siendo un adolescente, es que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe que el próximo paso será decisivo. Sabe que cualquier declaración puede usarse en su contra. Pero también sabe que si aparece la oportunidad justa, va a decir todo lo que tiene atragantado. Y ahí sí, que se preparen los jefes de Alpine, porque si Franco explota, no va a dejar títere con cabeza. En paralelo, los fanáticos ya empezaron a hacer ruido. En redes sociales, el hashtag #Colapinto no se toca se volvió tendencia en Argentina y en varios países de habla hispana. Incluso hubo mensajes desde cuentas verificadas del automovilismo internacional, denunciando la limpieza silenciosa que estaría sufriendo el piloto sudamericano. Es el inicio de una resistencia. Una ola que puede crecer. Porque Colapinto no es un producto. Es un símbolo. Un gladiador moderno que representa a toda una región con hambre de Fórmula 1. Si lo empujan hacia afuera, no se va a ir solo. Se va a ir haciendo ruido. Pero el tiempo corre. Y los enemigos avanzan. Alpine se juega mucho en las próximas semanas. Y Franco también. Lo que pase en las siguientes 3 carreras puede marcar su destino. Si logra podios, si rompe el cronómetro, si hace lo que solo los elegidos hacen, la narrativa puede cambiar. Puede volver a ser el chico prodigio. Pero si cae en un bache, si lo dejan sin recursos, si los resultados no acompañan, será borrado sin contemplaciones. La Fórmula 1 es así. Te promete el cielo, pero te hunde sin piedad. Y ahora, Franco está en el ojo del huracán. Solo. Expuesto. Sin red. Y con la tormenta a punto de estallar. Lo que parecía una tormenta interna, contenida en los pasillos silenciosos de Enstone, estaba a punto de escalar a una dimensión pública e irreversible. Porque mientras Alpine jugaba a manipular los hilos desde las sombras, algo se les escapó de control, el eco mediático. Las señales eran claras. Lo que empezó como un simple ajuste organizativo, con la salida de Mato Hux, se había transformado en una crisis de imagen. El periodismo internacional, que al principio evitó rozar el tema Colapinto, comenzó a oler sangre. Y donde hay sangre, hay tiburones. El primero en morder fue un viejo zorro de los medios británicos, ese tipo de analista que todos en el paddock respetan aunque nadie quiera admitirlo. En una columna incendiaria publicada en Racing Monthly, dejó caer una bomba sin anestesia. Colapinto es el talento más puro de Alpine desde Ocon. Si lo dejan ir, será el error más grande desde que dejaron escapar a Gasly en 2017. Y con eso, se rompió el cerco. Porque ya no eran fanáticos los que defendían a Franco. Era la prensa especializada. Era la opinión pública con peso real. Pero ¿a quién le molestó más esa ola de respaldo inesperado? Exacto, a los nuevos jefes internos de Alpine, que veían como su plan de desactivación silenciosa se venía abajo. ¿La solución que intentaron? Ridícula, torpe y hasta humillante.
Filtrar que Colapinto todavía tenía que demostrar madurez para F1. Una frase envenenada que apareció en off en varias notas de medios franceses afines al equipo. Una jugada sucia, cínica y sobre todo, desesperada. Porque si necesitaban recurrir a eso, era porque el control se les estaba escapando por completo. Y Franco. Franco aguantaba. Mudo. Sólido. Pero internamente, empezaba a hervir. No por él. Por todo lo que representa. Porque sabía que esta pelea ya no era solo suya. Era la de todos los pilotos que alguna vez fueron descartados por no tener el apellido correcto, la nacionalidad conveniente o el padrino adecuado. Sabía que, en el fondo, si perdía esta batalla, no iba a ser solo su caída. Iba a ser un mensaje brutal a toda una generación. Podés tener talento, podés romperla, pero si no estás en el club, no llegas. Y ahí fue cuando algo cambió. Algo en él. Como si se activara una cuenta regresiva interna. Colapinto dejó de esperar. Empezó a moverse. Empezó a mirar más allá de Alpine. Y con eso, nació una posibilidad tan improbable como explosiva, un pase a la estructura de Williams. Sí. Esa misma que lo sigue de cerca desde que era apenas un adolescente en la Fórmula 3. La misma que ya tanteó su entorno a fines de 2023. Y la que ahora, con un proyecto de renovación profunda en marcha, necesita desesperadamente una chispa de frescura, de carisma, de talento puro. El nexo sería alguien inesperado, un ex técnico de MP Motorsport, hoy trabajando como asesor externo en Grove. Fue él quien, según fuentes cercanas al paddock, propuso abiertamente en una reunión privada el nombre de Colapinto como el chico con más potencial mediático y deportivo del mercado. ¿Y sabes qué fue lo más loco? Nadie lo negó. Al contrario, varios directivos asintieron en silencio. Porque el argentino, guste o no, genera, mueve, sacude. Y en una Fórmula 1 dominada por el marketing, eso es una moneda de oro. Pero claro, nada es tan fácil. Para que ese pase ocurra, Franco necesita seguir dando resultados a pesar de Alpine. No gracias a ellos. A pesar de la falta de apoyo, de la tensión constante, del sabotaje institucional. Necesita rendir al límite mientras siente que le serruchan el piso cada fin de semana. Es como correr en Spa con lluvia, pero con un neumático pinchado y los retrovisores tapados. Aún así, si lo logra, y todo indica que lo está intentando, puede escribir una de las epopeyas más increíbles del automovilismo moderno, la del piloto sin respaldo, sin lobby, sin apellidos ilustres, que llegó por talento, huevos y corazón. El problema es el timing. Williams quiere decisiones antes de verano europeo. Y Alpine, si lo ve moverse, puede reaccionar con una maniobra aún más baja, congelarlo, sentarlo, dejarlo fuera de pista por revisión técnica. Ya lo han hecho antes con otros. Es una práctica oscura, que no sale en los titulares, pero que es tan real como cruel. Y si llegamos a eso, la historia se pone aún más turbia. Lo que está en juego ya no es solo un asiento en Fórmula 1. Es la dignidad de un sistema que se dice meritocrático, pero que cuando tiene que elegir entre talento y conveniencia, casi siempre elige lo segundo. Colapinto es hoy una amenaza para ese statu quo. Porque si él entra, el mito de que todo es ordenado, justo y previsible se rompe. Y ahí sí, los que están arriba tiemblan. Mientras tanto, en Argentina, los medios ya comienzan a encender las alarmas. Los programas deportivos dedican bloques enteros a analizar la situación. Expilotos como Norberto Fontana y el propio José María López han dado declaraciones encendidas en apoyo al joven. Incluso se habla de una posible intervención del Automóvil Club Argentino, que buscaría apoyo político y diplomático para frenar la embestida contra Franco. Sí, leyeron bien, una batalla deportiva que escala a nivel institucional. Y todo esto, mientras en Alpine nadie da la cara. Mientras los ejecutivos se esconden detrás de comunicados tibios y gestos fríos. Mientras los verdaderos responsables del caos intentan vender una imagen de estabilidad que ya no engaña a nadie. Pero se acerca el punto de quiebre. El momento donde ya no se podrá ocultar nada más. Porque si Colapinto responde en pista, si hace lo que solo él puede hacer, si se sube al podio en Imola o en Barcelona, si cruza la línea de meta y levanta el puño mirando la cámara, ya nadie podrá frenarlo. Ni Alpine. Ni Doan. Ni los que mandan desde la sombra. Y ese día, señoras y señores, será histórico. Porque sí, a veces la Fórmula 1 se parece más a una guerra de espías que a un campeonato de automovilismo.
Y lo que está pasando dentro de Alpine es exactamente eso, una guerra silenciosa, donde nadie dispara de frente, pero todos cuchichean en los pasillos, filtran documentos, manipulan agendas, y dejan caer rumores como bombas de humo. Y en medio de ese campo minado, Franco Colapinto es el objetivo. ¿Por qué? Porque representa todo lo que el nuevo Alpine no puede controlar. Talento sin filtro. Popularidad orgánica. Espíritu rebelde. Y sobre todo, un tipo que no les debe nada. Y eso, en un ecosistema donde casi todos están atados por contratos, por sponsors o por lealtades forzadas, es dinamita. Porque Colapinto no encaja. Y si no encajas, te intentan romper. En las oficinas centrales de Renault en París, donde todavía se toman las decisiones clave del proyecto Alpine, la tensión es tan densa que se puede cortar con un cuchillo. El despido de Mato Hux no fue una movida suelta, fue el principio de una purga silenciosa. Varios técnicos que trabajaban en la Academia de Jóvenes Pilotos ya han sido reubicados, aislados o directamente despedidos. ¿El motivo? Muchos de ellos defendían a Colapinto. Muchos creían que él debía tener prioridad. Y ahora, son historia. Pero hay algo que no esperaban, la reacción del público. Porque cuando el hashtag #FreeFranco se volvió tendencia en redes sociales, no solo en Argentina sino también en Reino Unido, Francia y hasta Japón, las cosas empezaron a crujir. Alpine quería hacerlo desaparecer sin escándalo. Pero el escándalo explotó. Y con él, la presión política. El CEO de Renault, Luca De Meo, recibió un informe interno alertando que el daño reputacional por manejo errático de talento joven estaba escalando demasiado rápido. Y por si fuera poco, hubo llamadas. Llamadas desde París, desde Londres, desde Buenos Aires. El caso Colapinto ya había llegado a niveles de diplomacia deportiva. Un periodista de Le Monde incluso publicó: Alpine puede haber desatado una tormenta que ni su nueva dirección podrá contener. Y tenía razón. Porque mientras los ejecutivos jugaban a eliminar amenazas internas, Colapinto jugaba a otra cosa, a demostrar que no importa cuántas veces lo tiren abajo, él siempre se va a levantar. En sus redes, sin decir una palabra sobre el conflicto, publicó una foto en blanco y negro, casco en mano, con una sola frase: esto recién empieza. Y con eso, levantó una ola de apoyo imposible de ignorar. Desde Messi hasta Checo Pérez, desde artistas argentinos hasta influencers europeos, todos empezaron a compartir su nombre. Pero eso también lo hizo más peligroso. Más amenazante. Porque ahora, no solo era un piloto. Era un símbolo. Y en la F1, los símbolos asustan. Mientras tanto, en los circuitos, Franco seguía rindiendo. En las sesiones de simulador, los reportes internos lo ubicaban consistentemente por encima de Jack Doohan. Y aunque el australiano contaba con mayor respaldo político dentro del equipo, el dato dolía. Porque mostraba que la supuesta inmadurez de Franco era puro humo. Que, con igualdad de herramientas, Colapinto estaba para competir. No para mirar. Y justo ahí, cuando la presión estaba en su punto más alto, algo pasó. Una reunión secreta en Grove. En la sede de Williams. No fue con Colapinto directamente, sino con su entorno más cercano. Y lo que se discutió ahí, según fuentes que pidieron anonimato, fue brutal. Si Alpine lo bloquea, nosotros estamos dispuestos a ofrecerle un camino alternativo. Pero tiene que ser ya. Antes del parón de verano. ¿Te imaginas lo que eso significa? Una ruptura histórica. Un piloto de academia que desafía al equipo que lo formó. Un cambio de estructura que podría ser visto como traición en algunos círculos, y como liberación en otros. Franco lo sabe. Sabe que esa decisión puede costarle enemigos. Pero también puede cambiar su destino. Porque si espera que Alpine reaccione, puede quedarse encerrado en la jaula. Pero si salta, si se la juega, puede terminar en la parrilla de Fórmula 1 de enero de 2025, en un Williams rejuvenecido, hambriento, dispuesto a apostar por sangre nueva. Y mientras tanto, los rumores no paran. Algunos insiders ya hablan de que Alpine estaría considerando mover a Doohan como piloto de reserva en 2026 y subir a un nombre completamente nuevo, y europeo, para mantener su imagen continental. ¿Colapinto? Ni mencionado. Como si nunca hubiera existido. Como si todo su recorrido, sus poles, sus remontadas imposibles y sus récords en categorías menores fueran un espejismo. Pero no lo es. Él está ahí. En cada curva. En cada clasificación. En cada vuelta rápida. Demostrando, sin micrófonos,
lo que otros necesitan explicar con PowerPoints y comunicados fríos. Colapinto no habla. Corre. Y con eso, se está construyendo una legión. Una hinchada mundial. Y hay algo más. Algo que acaba de explotar, un documento interno filtrado, donde se muestra que el plan original de Alpine para 2024 a 2025 era integrar a Colapinto como piloto de pruebas con participación en varias sesiones de viernes. Ese documento fue archivado. Eliminado. ¿Por qué? ¿Por decisión deportiva? ¿O por la guerra de poder interna que sigue destruyendo todo? En este punto, la tensión no puede crecer más. Porque estamos a las puertas de una carrera decisiva. Una en la que Colapinto podría, otra vez, dejar a todos boquiabiertos. Y si eso pasa, si sube al podio, si hace una vuelta mágica, si cruza la meta y el mundo lo ovaciona, ¿qué va a hacer Alpine? ¿Pedir perdón? ¿Reaccionar? ¿O terminar de dinamitar su futuro con una traición imposible de olvidar? Y llegó el día. El paddock huele a tensión, a política sucia, a decisiones cocinadas en salas cerradas donde no entran ni los mecánicos. En la antesala del Gran Premio, mientras los periodistas se agolpan alrededor de Jack Doan y los responsables de Alpine repiten frases robóticas sobre proceso interno de reestructuración, una figura camina sola hacia el box. Sin guardaespaldas. Sin managers. Solo con su casco y una mirada afilada como navaja. Es Franco Colapinto. Y aunque oficialmente sigue siendo un piloto de academia, hoy está haciendo más ruido que cualquier piloto titular de la escudería francesa. La presión es insoportable. Y eso se nota. Porque mientras Colapinto afina sus tiempos en el simulador y firma autógrafos con una sonrisa nerviosa, dentro del garaje hay miedo. Miedo a que se destaque, miedo a que humille al sistema, miedo a que el chico al que intentaron apagar termine prendiendo fuego toda la estructura con una sola vuelta. Y entonces, sucede. Sesión libre del viernes. Franco al volante de la 524. La misma máquina que este año se arrastra por el fondo de la parrilla. Y sin embargo, él la hace bailar. Vuelta tras vuelta, supera a Doan, a Ocon, y hasta a coches como el Haas y el Alfa Romeo. Las cámaras de televisión no pueden evitarlo, lo enfocan. Lo muestran. Los comentaristas lo dicen sin filtros. Este chico está gritando con el coche lo que nadie en Alpine quiere admitir. El feed oficial de la F1 en Instagram sube un vídeo con el texto: ¿por qué no está corriendo todos los fines de semana? Y mientras tanto, en una oficina oculta dentro del Hospitality de Alpine, una reunión tensa se desmorona. Un directivo grita. Otro renuncia. Se filtran los correos. Sí, los correos. Y lo que revelan es un escándalo que rompe todo. Porque en esos mensajes internos queda claro que el plan era congelar a Colapinto hasta hacerlo irse por su cuenta. Sin despedirlo, sin echarlo. Solo desmotivarlo. Desaparecerlo. Hasta que se fuera solo. Una estrategia sucia, cobarde y calculada. Pero no contaban con lo que estaba por pasar. Porque apenas termina la sesión, Williams sube un tuit explosivo. A veces, las segundas oportunidades no existen. Por suerte, nosotros creemos en primeras oportunidades. ¿Qué significa eso? Todo. Porque una hora más tarde, el equipo británico llama a una conferencia improvisada. Y lo anuncian. Si Franco Colapinto queda libre antes del parón de verano, ellos le tienen un asiento para el 2025. Oficial. Confirmado. Firmado. El paddock explota. Literalmente. Mientras en Alpine hacen control de daños, en Williams abren champagne. Y Colapinto, aunque no dice nada, sonríe. Porque sabe que este fue el último round de la pelea más sucia de su carrera, y la ganó. La ganó sin romper códigos, sin caer en la trampa del barro. La ganó con lo que siempre tuvo, velocidad pura y corazón indomable. Las redes colapsan. El tuit de Williams se convierte en el más viral del año en F1. Personalidades de todo el deporte lo retuitean. Y la prensa argentina, que ya había prendido la alarma con el despido de Oux, ahora entra en ebullición. Programas enteros analizan la movida. ¿Qué hizo Alpine? ¿Cómo dejó ir al chico que podía ser su salvación? Las respuestas no son simples, pero sí contundentes. Ego, política interna, arrogancia corporativa. Y mientras tanto, en las tribunas, un grupo de fanáticos levanta una bandera gigante. Dice, no lo pudiste frenar. Franco corre con nosotros. Es más que una consigna. Es un aviso. Porque lo que está pasando ya no se trata solo de un piloto más buscando llegar.
Se trata de una historia que miles, millones, están tomando como propia. La historia de alguien que no aceptó el no, que no firmó por conveniencia, que no se cayó cuando lo quisieron silenciar. ¿Y Alpine? En caída libre. Sin rumbo. Sin plan. Y con una imagen arruinada ante los ojos del mundo. Porque si algo dejó claro este escándalo, es que no podés apagar una estrella cuando ya está brillando. Y Franco Colapinto brilla como nunca. Su futuro, ahora, depende solo de él. Pero su pasado ya lo escribió con letras doradas. Derrotó al sistema. Desnudó las internas de una escudería enferma de egos. Y logró algo que muy pocos logran, que el mundo entero escuche tu historia sin necesidad de gritar. Y ahora, te pregunto a vos, ¿no es este el piloto que la F1 necesita? Y si después de todo esto todavía crees que Franco Colapinto no va a romper la Fórmula 1, es porque no entendiste nada. Lo quisieron callar, lo quisieron frenar, y ahora, no lo pueden parar. ¿Te imaginas lo que va a pasar si firma con Williams y debuta en 2025? Nosotros vamos a estar contándolo paso a paso, sin filtro, sin guiones de prensa, y con toda la locura que este deporte merece. Así que si querés estar un paso adelante de todos, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, y prepárate. Porque lo que viene puede ser el principio del fin para Alpine, o el inicio del reinado de Franco. Nos vemos en el próximo vídeo, y que viva la polémica.